mañanas vienen a despertar. Las generaciones levantan su voz. Australia es tierra donde reina Dios. Iglesia Live, Iglesia Live. Bajo sus alas en fe avanzamos. La luz de su gloria siempre llevamos. Unidos servimos con fuego y pasión, cumpliendo el llamado de su comisión. Bajo sus alas en fe avanzamos. La luz de su gloria siempre llevamos. Unidos servimos. Bueno, yo quiero contarles que yo soy diseñador gráfico. O sea, yo hice una carrera en Colombia hace muchos años y es interesante el diseño gráfico porque tú aprendes a estudiar los colores, las formas, manejas fotografía, manejas una serie de elementos. Pero algo que me parecía muy particular en mi caso es que siempre he sido muy visual, siempre he sido de pinturas, de cuadros, de fotografías, o sea, todo eso me gusta. Y siempre desde niño, incluso cuando yo dormía, tenía muchos sueños, tenía muchas imágenes. Y a veces yo me levantaba y le decía, Señor, ¿pero eso qué significa? Porque yo soñaba con leones, soñaba con cosas raras, a veces me soñaba volando. ¿Cuántos han soñado de pronto volando? Cierto que es una experiencia y lindo cuando uno controla el sueño y como que uno se mueve así, mira todo desde arriba. Sí, unas experiencias extraordinarias. ¿Y cuántos saben que Dios habla a través de sueños? Y Dios habla a través de imágenes y visiones. Amén. Por eso me apasiona este tema, porque como que viene de algo que ha sido parte de mi vida. Y dice Daniel en el capítulo 8, versos 15 al 16, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: mientras yo, Daniel, procuraba entender el significado de esta visión, alguien que se parecía a un hombre se paró frente a mí. Entonces oí una voz humana que exclamaba desde el río Ulaí: Gabriel, dile a este hombre el significado de su visión. Digamos visión. Este es un tema, es un temazo, definitivamente. Dios, te entrego esto porque me siento apasionado, pero quiero que la iglesia lo reciba de una manera especial. Dios habla a través de visiones. Dile a alguien ahí a tu lado: Dios habla a través de visiones. Habla a través de sueños. Habla a través de imágenes, de fotografías, de cosas que a veces en muchos aspectos son sobrenaturales. Y ese es un lenguaje, o es una forma en la que Dios nos habla. Usa alegorías, usa parábolas, usa un lenguaje gráfico, símbolos, metáforas, signos, formas, cosas que nos transmiten conceptos, ideas, pensamientos. Dios es un Dios de visiones. Vamos a orar, porque este título viene del Señor, se llama Dios de visiones. Padre del cielo, yo te pido de manera especial, Señor, que hoy, mientras entrego tu mensaje, traigas revelación, traigas claridad, traigas visiones, Señor, incluso. Ahora o durante esta semana, Señor, aclares. Y que seas tú, Señor, glorificando tu nombre a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, y la iglesia de Cristo nos dice: amén. Amén. Dice la palabra que asa es el término en hebreo original de lo que es una visión. Es una revelación divina. Y es una forma de comunicación entre Dios y los hombres. ¿A cuánto les gustaría tener claridad sobre visiones o imágenes o entenderlo? Dios habla a través de visiones. Es una forma en la que Dios se comunica. Por eso la palabra visiones también está entretejida con una serie de elementos de la narrativa bíblica. Tú vas a encontrar visiones desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Imágenes, ideas, conceptos. Amén. Entonces vamos a empezar entendiendo que la visión o las visiones es el lenguaje de la profecía. ¿Es el lenguaje de qué? De la profecía.
El profeta Ezequiel, que este libro es un librazo, miren, el libro, si a mí me preguntaban los jóvenes, oye, pastor, ¿cuál es el libro que más te gusta de la Biblia? Yo les dije, Ezequiel. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque está lleno de visiones, de cosas extraordinarias. Tú lees Ezequiel y tú dices, pero este hombre, ¿de qué está hablando? Porque son imágenes, son visiones, son figuras de Dios que se acercan a la revelación bíblica. Y el profeta Ezequiel, que es uno de los profetas mayores, escribió muchas visiones. En Ezequiel capítulo 8, verso 4 dice, y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. O sea, él recibía visiones, recibía imágenes de Dios, algo que sentía. Él decía, aquí Dios me está diciendo algo, me está comunicando algo para mi situación, para mi momento. Sabemos que en la época de Ezequiel, el pueblo de Israel se encontraba en el exilio en Babilonia. Y es extraordinario porque Ezequiel significa Dios fortalece. Así que mientras ellos estaban en el exilio en Babilonia, Dios a través de visiones y el profeta Ezequiel empezó a fortalecer el pueblo en medio de esa dificultad, ¿no? La visión fue lo que vino a alimentar esperanza en medio del exilio. Entonces Dios entra a participar en esa humanidad, en nuestra humanidad, para encauzar sus propósitos, para alimentar nuestro espíritu, nuestro corazón. Ahora, ¿cuántos han leído quizás Apocalipsis? Apocalipsis es un libro fabuloso, es un libro lleno de visiones, lleno de imágenes, de profecía. Es un lenguaje extraordinario. Y tú te das cuenta cómo Juan escribe en Apocalipsis 9:17 cosas como, dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Es tremendo, ese es el lenguaje imaginario de la profecía, de la visión, el imaginario de Dios a través del corazón del hombre, expresando toda su naturaleza. Entonces entendemos aquí que el lenguaje de las visiones es el lenguaje de los profetas, de todo lo que Dios va revelando a medida que va expresando ideas y lo que Él quiere decirle a su pueblo. Ahora, la visión, cuando tú vas viajando a través de este concepto de las visiones de Dios, te das cuenta que no solamente es el lenguaje de los profetas, sino que la visión tiene un propósito muy específico de parte de Dios. Porque las visiones traen revelación. ¿Traen qué? Revelan cosas de Dios y cosas profundas, cosas interesantes, cosas fascinantes. Revelación, por ejemplo, de su voluntad. Dios, cuando quiere revelar algo o quiere mostrar algo que Él quiere hacer o quiere enseñarte algo o corregir algo, Él puede llevarte a una visión. Y desde la visión puede venir a hablar a tu corazón. Tenemos la vida de Pedro cuando está en Job y recibe la visión del gran lienzo. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Él empieza a ver un gran lienzo, dice Hechos capítulo 10, verso 11 al 13, y vio el cielo abierto, está viendo una visión, vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Verso 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Dios hablándole a Pedro a través de una visión. Pero esa visión está revelándole cosas a Pedro, ¿no? Aquí Pedro responde en medio de esta escena, dice, yo nunca he comido nada inmundo. Pedro le dice a Dios, le dice, yo siempre he sido ceñido a la ley, ceñido a la letra, siempre he guardado de mi santidad, de mi pureza. ¿Cómo es posible que me digas ahora que coma de todo? Y la visión trajo revelación a Pedro. Él empezó a comprender que Dios no hacía acepción de personas. Se dio cuenta que Él no iba a excluir personas, sino que la visión en este caso está revelando la voluntad de Dios. ¿Qué está revelando? La voluntad de Dios. Ahora, no solamente revelan la voluntad de Dios, revelan también promesas de Dios. Dios habla y expresa promesas a través de visiones. Y es interesantísimo, tú vas a ver a Abraham, y dice la Escritura que Dios le promete a un hijo a Abraham en visión. Dice Génesis 15:1, Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Observen, ¿en qué vino? En visión. Diciendo, no temas, Abraham,
yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿De dónde llegó la promesa para el corazón de Abraham? De una visión de parte de Dios. Vino la voz del Espíritu Santo y es la forma en la que el Espíritu de Dios también muchas veces nos habla a nuestro corazón a través de visiones, a través de sueños. Él va comunicándose a nuestra vida. Ahora también hay revelación del llamado. ¿Cuántos quieren confirmación de sus llamados? Dios habla a través de visiones para confirmar los llamados. En Moisés escuchamos claramente la historia de la zarza ardiente, muchos la conocen, y podemos ver en Éxodo 3:3 que dice: entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Él ve la visión, se acerca a la visión y desde la visión viene la voz de Dios. Esa zarza ardiente viene y empieza a hablar de parte del Señor para su vida. Y por supuesto sabemos que ahí Dios confirma el llamado para Moisés. O sea, Dios puede usar una visión también para hablar a nuestra vida, para confirmar el llamado que tiene a nuestra vida. Ahora, hay más cosas respecto a la visión, porque las visiones muestran quién es Él, quién es la naturaleza del Señor, quién es realmente el que está detrás de las visiones, quién quiere que ser conocido a través de las visiones, y es nuestro gran y maravilloso Señor Jesucristo. La visión muestra quién es Él. Y aquí conocemos por supuesto la historia de Pablo. Sabemos que Pablo iba en su camino, sabemos que tenía el propósito de acabar con los cristianos, que quería atacar la iglesia, y de repente dice que en el camino a Damasco vino una luz brillante y lo envolvió. Y en Hechos 9:4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sabemos que Saulo luego aparece en la escritura como Pablo, y es el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Aquí podemos ver el impacto, el alcance y el poder que tiene una visión. ¿Cuántos quieren tener visiones de Dios? Aquí Dios se reveló con una visión a Pablo y transformó completamente la vida de Pablo. Y no solamente transformó la vida de Pablo, fue el instrumento usado por Dios para luego expandir su evangelio, escribir la gran mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Sin esa visión muchas cosas de hoy no serían posibles. Fue la revelación de Dios a la vida de Pablo. La visión transformó el curso de la historia del cristianismo, el poder transformador de la visión. Amén. ¿Cuántos quieren tener más visiones de parte del Señor? Esa es mi oración hoy. Yo le dije: Señor, yo quiero que salgamos sensibles a tus visiones, con hambre de visión, como ¿qué quieres hacer? ¿De qué quieres hablarme? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu llamado? ¿Hacia dónde me quieres llevar? Extraordinario, Dios hablando, Dios mismo hablando, revelándose, transformando el curso de las vidas, definiendo el destino de sus planes. Esto es precioso. Ahora, la visión muestra quién es, porque aquí se está revelando a Pablo, le está diciendo: mira quién soy yo. Pablo le dice: ¿quién es ese? ¿Quién me está hablando? ¿Quién es? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dice Dios desde la visión. Y aquí quiero compartir algo extraordinario, porque todo esto que hemos hablado ha sido escritural, ha sido de la historia de la palabra. Pero ¿cuántos saben que Dios todavía envía visiones el día de hoy? Amén. Miren, me fascinó entrar a estudiar esto, porque en países donde el evangelio es restringido, en mucho de lo que es la ventana 40-20, ¿cuántos saben de la ventana 40-20 en este lugar? La ventana 40-20, si me pones por favor el mapa, es un área, esto que ustedes ven ahí, es un área marcada donde el evangelio ha sido muy difícil de penetrar. Es un área donde hay mucha oposición a compartir de la palabra de Dios. Y lo extraordinario es que se han documentado muchísimos casos de personas que han tenido visiones del Señor Jesucristo. Lo más extraordinario es que son personas que nunca habían escuchado jamás de Jesús. Nunca nadie les había predicado o les había mencionado algo acerca de Dios. Y de repente estas personas, sin conocer previamente de Él, se les aparece en sueños y en visiones.
¿Cuánto les parece eso extraordinario? Para mí es algo, ¡pum! Digo, Señor, tú te estás moviendo, algo estás haciendo, algo quieres, hay un mensaje detrás de esto. Sí, hay que entender a ver, vamos más allá. La circunstancia en estos países, como el caso, por ejemplo, de las conversiones en el Islam al cristianismo, son inaceptables según la ley islámica. Es más, se considera uno de los mayores pecados para un musulmán. Si se descubre a un hombre que ha pasado a una fe cristiana, los hombres y los niños, por ejemplo, deben abandonar el hogar. Las mujeres y las niñas son aisladas y maltratadas dentro de su hogar. Y todos ellos corren el riesgo de ser asesinados. Escúchame, no pierdas la atención. De ser asesinados. ¿Para qué? Para restaurar el honor de la familia. Así que imagínate las circunstancias en las que estas personas muchas veces viven. Así que muchos mantienen oculta su fe. Incluso sus propios hijos no saben que ellos ya creen en Cristo. ¿Para qué? Para evitar ser descubiertos. Es un tema delicadísimo. Y lo extraordinario es que ha sido la visión directamente del Señor Jesucristo la que ha traído revelación. Eso es impresionante. Quiero contarles algunas historias. Tenemos la historia de un musulmán, en Irán. Un musulmán, líder del grupo de ISIS, conoce a Jesús en la cárcel. Con lágrimas cuenta su experiencia. Él dice, yo sé que Dios es justo, que yo soy pecador y que por lo tanto merezco la muerte. Pero mientras oraba, mientras se dirigía a Dios, sintió que alguien vino y tocó su hombro. Y le dijo, te perdono. Y entonces él no entiende. Él dice, Alá es perdonador y misericordioso, y yo solamente voy a saber si soy perdonado el día del juicio. Así que pregunta, él dice, ¿quién eres tú que me está perdonando hoy? Y escucha esa voz, y la voz le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y él queda y no entiende porque él jamás ha escuchado estas palabras. Y entonces vuelve a preguntar, ¿cuál es tu nombre? Y en la visión viene la voz que dice, Jesucristo, el Dios viviente. Aleluya. Mi hermano, Jesucristo se está manifestando en la tierra a personas que jamás han escuchado el Evangelio, a personas que han vivido en condiciones donde jamás incluso se ha prohibido, se ha atacado, se ha buscado frenar la voz de Dios. Y Dios está apareciéndose en visiones. Eso es impresionante. Yo digo, Señor, esto alimenta mi fe de una forma impresionante. El hombre narra y dice, él cae al piso y dice, no pude resistir su presencia. No pude resistir su presencia. Jesucristo manifestándose, visiones de Jesús. No fue una iglesia, no fue un pastor, no fue un cristiano, fue una visión directamente de Dios sobre la vida. Lo mismo que pasó con Pablo. Lo mismo que pasó con Pablo. Yo creo que Dios tiene un propósito para este tiempo tremendo, iglesia. Y tiene que empezar a hablar en visiones no solo a no cristianos, a su iglesia, de muchas maneras, para hacernos entender lo que está pasando, lo que Él quiere, su mensaje, llevar de salvación al mundo. Tenemos otro caso, una mujer llamada Mariam, en Siria. Ella se encuentra en la guerra civil en Siria, en medio del conflicto. Perdió a varios miembros de su familia y oró pidiendo ayuda. Dice que tuvo un sueño y que vio a Jesús caminando sobre el agua hacia ella, extendiendo su mano y diciéndole, no temas, yo estoy contigo. Una mujer en Siria, una persona que no ha tenido contacto. Y dice, después de que escuchó eso, dice, después de la visión, ella empezó a compartirlo con otros refugiados. Y comenzaron a inquietarse y desde ese momento empezaron a buscar cristianos para aprender más acerca de Jesús. Aleluya. Imagínate Dios mismo despertando la inquietud de conocerlo a Él
y buscando personas que tienen hambre y sed de Dios, buscando cristianos como tú y como yo, para que les enseñen, para que les digan, ¿quién es ese Jesús que se me apareció en sueños? ¿Quién es ese Jesús que me dijo que era la verdad, el camino y la vida? ¿Quién es Él? Háblame, enséñame, muéstrame. Quiero conocerlo más. Es impresionante cómo Dios se ha venido apareciendo en visiones. Y tengo otra historia, la historia de Khalil en Egipto. Él pertenecía a un movimiento terrorista islámico. Fue entrenado contra el gobierno de Egipto. Solo le importaba el llamado islámico por Alá. Tenía ideas radicales contra los cristianos. Había odiado, había matado, había quemado iglesias, había asaltado tiendas. Y a este hombre de repente le encomiendan una tarea. Le dicen, necesitamos que tú leas la Biblia para que prepares un libro con todos los argumentos que encuentres posibles para derrocar y tumbar la palabra, esa Biblia, la palabra de Dios. Así que él empieza a hacer ese ejercicio. Él empieza a tratar de escribir ese libro con todos esos argumentos posibles en contra de la palabra de Dios. ¿Y saben qué pasa? Llega un momento donde él no puede más. Llega un momento donde su espíritu y su corazón empieza a inquietarse. Llega un momento donde empieza a ver que lo que está en la Escritura es la verdad y empieza a confrontarse entre la palabra de Dios y el Corán. Y empieza a hablar con sus líderes y decirles, hay algo aquí que no me cuadra. Hay unos argumentos acá que no son. Siento que hay algo de revelación de Dios aquí, pero aquí también, pero estoy confundido. Y llega ese momento en donde él no puede continuar con su tarea y un día, de repente, estando afuera del barrio donde él vivía, le roban su maleta. Y en su maleta iban todos sus escritos y tenía la Biblia. Y desaparece esa persona y él no vuelve a ver y él queda así desesperado. Dice, ¿qué está pasando? De repente llega a su casa y se inclina y empieza a orar, como él lo ha aprendido a hacer. Y se dirige a Dios y le dice, solo he querido conocerte. Solo he querido servirte con todo mi corazón y con toda mi alma. Tú eres el único Dios, pero estoy confundido. Le dice, si eres el Dios del Corán, saca en este momento todo de mi mente, menos el Islam. Pero si eres el Dios de los cristianos, muéstrame tu verdad para alabarte. Y este hombre dice que esa noche se fue a dormir y tuvo un sueño con Jesús. En esta noche de repente esa voz viene a su vida y dice la voz, yo soy a quien tú estás buscando. Y le dice, ese libro no se puede perder, levántate y lo vas a encontrar en tu armario. Él se levanta de su cama, se para, todavía así con eso de cuando uno se despierta, que como que uno no se ubica un momento, se acerca a su armario, abre su armario y ahí estaba la Biblia. Mi hermano, ahí estaba la palabra de Dios. Desde ese día su vida fue transformada. Desde ese día él dijo, yo ya no puedo más con esto. Empezó a hablar con su mamá, empezó a cambiar, empezó a buscar a aquellos cristianos que ya le tenían miedo. Gente que él había amenazado, gente que él había estado tratando de perseguir, y empezó a decirles, perdóname, estaba equivocado. Yo no sabía el Dios al que estaba siguiendo. Perdóname, ya soy otro, ya no soy el mismo. Algo pasó en mí. ¿Saben qué le pasó a este hombre? A Khalil le llegó una visión de Dios. A Khalil le llegó una manifestación de Dios directamente, hermano. Y esa es mi oración en este lugar. Es mi oración que vengan esos testimonios, que vengan esas voces de personas. Son muchos testimonios alrededor del mundo que están teniendo experiencias similares. Esto es impresionante. Estamos hablando de nuestra época. Hay conversiones que comenzaron con visiones, comenzaron con sueños de Jesús.
Muchos misioneros están reportando una apertura al evangelio como nunca antes había visto en ciertos territorios. Iglesias que de forma clandestina se han estado alimentando por visiones. Eso es impresionante. ¿Y cuántos saben que Dios sigue hablando hoy a través de visiones y sueños, iglesia? Dile al que tienes ahí de tu lado, pide a Dios que te envíe visión, que te envíe sueños, que te ponga esperanza, que detone la fe, que avive el fuego del Espíritu Santo, que venga su mover. Aleluya. Dios sigue hablando hoy a través de visiones y sueños. Cada vez que Él se presenta, Él está mostrando su amor, Él está mostrando su misericordia, Él está extendiendo su llamado. Él no está limitado por fronteras, ni por culturas, ni por persecuciones. Sus visiones tienen el poder de romper cadenas, de llevar personas a los propósitos de Dios, de interrumpir las vidas para llamarlos, de romper las rutinas, de cambiarte, para empezar a tener el fuego del Espíritu Santo y la convicción de la palabra de quién es el Dios verdadero, iglesia. No seguimos a cualquier Dios, seguimos al Creador de la vida, a Jesucristo, a nuestro Señor. Cuando Cristo te envía una visión, sé sediento a interpretarla como lo hizo Daniel. Busca qué está Dios hablándote. Si te está revelando una promesa, si te está dando claridad acerca de un momento en el que quizás tú estás confundido. Quizás te está mostrando su voluntad, lo que Él quiere hacer contigo hoy. Quizás está confirmando tu llamado. Está diciendo, te necesito aquí en las filas del Señor, en las filas del ejército celestial. Te necesito porque voy a enviarte personas a las que le voy a poner visión y ellos van a venir a ti y te van a estar preguntando ¿qué significa esto que soñé? ¿Qué significa esto que hay un tal Jesucristo, un Salvador? Y tú vas a tener que estar listo para declarar que tu Señor vive, iglesia. Que tu Señor está hablando, que Él está vivo, que Él se está moviendo. Aleluya. El Espíritu Santo está actuando hoy, iglesia. Se está moviendo. Tenemos la profecía escrita en Joel 2:28, donde habla del derramamiento del Espíritu de Dios. La Escritura nos dice, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Eso significa sobre todo ser humano. Si tú eres un ser humano, tú eres una persona candidata para recibir el empoderamiento del Espíritu Santo. Dice la Escritura, y después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Lenguaje de la visión, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Amén. ¿Cuántos quieren una iglesia llena de sueños, de visiones, de poder? Amén, aleluya. Es su espíritu, iglesia, es su espíritu moviéndose. Visiones del Espíritu Santo, visiones sobre mis hijas, visiones sobre tus hijos, visiones que vienen de nuestros padres cuando vienen a visitarnos, visiones del hermano, de la hermana, sueños, Dios hablando, Dios revelando, poniendo su espíritu en medio del mover de su iglesia, del avance de su iglesia. Ahí Dios se está revelando como Mesías, está mostrando su amor, su misericordia. Dios nos muestra lo que Él es, su plan, su propósito. Yo no sé si tú has tenido visiones y sueños, no sé si has experimentado ese, wow, tuve un sueño, pum, vas, abres tu Biblia, pum, pum, una palabra que está alineada con lo que soñaste y Dios te confirma algo para el momento que estás viviendo. Y sales con fuego y le dices a otro, Dios me mostró algo, Dios me habló, Dios me confirmó lo que Él quiere para mí. Mi hermano, necesitamos una iglesia llena de eso. Y yo quiero invitarte a ponerte de pie en este momento. ¿Cuántos creen que muchas veces Dios habla, pero somos nosotros los que no escuchamos? Yo creo que Dios ha enviado muchas veces visiones y sueños a nosotros, pero nosotros hemos sido los que a veces como que lo vemos como algo más, pero no le damos el tiempo a interpretar cuál es la voz de Dios detrás de esto. ¿Qué es lo que significa esa imagen, ese sueño? Porque detrás de cada imagen y cada sueño hay una voz, hay una palabra del Señor. A veces soñamos con personas, con lugares, con animales, con circunstancias, con situaciones. Una cosa es ver una imagen y otra cosa es interpretar lo que Dios
quiere decirte a ti. Yo quiero que oremos hoy, porque seamos sensibles a la voz de Dios a través de visiones. Y porque no solamente eso, seamos sensibles, porque Dios va a empezar a poner visiones a nuestro alrededor, en personas que incluso no conocen de Cristo. Y tenemos que estar listos. Are you ready? Dile a alguien ahí a tu lado, are you ready? ¿Estamos listos?